Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos mi compañera Diana Cristina Romero y su servidor Héctor López para platicarle acerca de dos personajes bien importantes para la materia de criminología, dos personajes que nos sientan las bases para poder entender y para poder explicar todo este sustento formal que tiene la materia, ¿no? Todo este sustento que le va a dar vida a toda esta ramificación y a todas las partes de la criminología en sí misma. Vamos a comenzar por un personaje, de verdad que esos personajes y esos bases de las materias que hasta da gusto estudiarlo, da gusto leerlo, porque entre más vas leyendo, más te vas metiendo en todo lo que hicieron, todos sus aportes que nos dan a la humanidad, ¿no? Todas estas bases que sentaron para nosotros y para ver lo que hoy en día es, por ejemplo, la criminología. Comenzamos por Tomás Moro y les voy a platicar acerca de él. Es uno de los precursores más importantes para la materia, ¿no? Y para entender mucho más acerca de este noble personaje, bueno, vamos a analizarlo desde tres focos o tres puntos de vista distintos, que son los datos curiosos acerca de su biografía, que va a ser la primera parte. La segunda vamos a analizar un poquito nada más de su obra La Utopía, que fue la más importante. Quisiéramos más tiempo, pero bueno, vamos a tratar de resumir un poquito todo para que podamos entender un poco más finalmente la parte tercera, que son sus importantes aportes para la materia de la criminología. Y bueno, pues sin más vamos a comenzar por la parte de la biografía. Tomás Moro es un santo inglés cuya primera biografía la escribe su yerno, William Roper, por lo que nos permite saber sus testimonios de primera mano acerca de su vida. Tomás nace en Londres, Inglaterra, el 6 o el 7, no se tiene bien definida la fecha, de febrero de 1478. Él era el hijo de Sir John Moore, que era abogado y juez. Su madre muere aún siendo muy pequeño. De niño, Tomás Moro estudió en la escuela de San Antonio y a los 13 años fue a trabajar como mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury. Al ver él en la gran inteligencia del muchacho, pues lo envía a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford, esta importante universidad. Recordamos que hasta el día de hoy sigue siendo muy importante y bueno, donde aprende la parte de la retórica, el latín, el griego, y cabe mencionar que era amante de los idiomas. Como podemos ver, es una persona o fue una persona bastante estudiosa. Su padre solo le mandaba dinero para lo poco que él necesitaba, y esto le fue de mucho provecho, pues mientras los otros jóvenes salían a divertirse con el dinero que les sobraba, Tomás se quedaba en su biblioteca estudiando y leyendo todo lo que él podía. A los 18 años Tomás comienza a estudiar Derecho, entonces es abogado, ¿no? A los 22 termina y comienza a ejercer su profesión en Londres. Ejerció por supuesto la abogacía. Desde 1504 entra a formar parte del Parlamento por su gran amor por el conocimiento. La verdad es que yo pensaba que era sacerdote, pero la verdad es que no. Sino que durante algún tiempo tuvo dudas sobre su vocación y consideró la posibilidad de ingresar en la vida religiosa, ya que sentía un amor especial por todas las cosas que tenían que ver con Dios. Además, cuando él estudiaba griego, tradujo gran parte de los evangelios y varios textos religiosos. Él estaba bastante interesado en este tipo de temas. Incluso dictó varias conferencias sobre la ciudad de Dios, por ejemplo, que es una de las obras más importantes de San Agustín. Como podemos ver, pues es una persona bastante letrada. Por 4 años vivió como un postulante con los monjes cartujos en Londres y lo intentó también con los franciscanos, pero finalmente se da cuenta que no tenía la vocación necesaria y decide ser no un sacerdote. Al retornar a su vida como un laico, se casa con una mujer llamada Juana, con la que tiene 3 niñas y un niño, además de otra niña que deciden adoptar. La hija mayor, Margarita, era muy inteligente tanto como su padre. Tenía 12 años cuando ella escribía cartas en latín y al crecer fue considerada como una de las mujeres más cultas y eruditas de Inglaterra. Juana, la esposa de Moro, murió al dar a luz al último de sus hijos. Después Tomás se casa con otra mujer llamada Alicia Milton. Tomás fue un padre atento, cariñoso y además de esto, una de sus más grandes virtudes es que demostraba una gran misericordia con los pobres. Siempre procuraba ayudar con mucha frecuencia, es más, invitaba a su casa a personas muy pobres para que cenaran en la misma mesa que él y su familia, y hasta les preguntaba por sus necesidades y angustias para poder ayudarlos con los que él pudiera. Un dato curioso es que antes de cenar tenía por costumbre que uno de sus hijos leyera un pasaje de la Biblia. Como podemos ver, era muy religioso este personaje, ¿no? Otro es que en la casa de Tomás Moro estaba ubicada en las afueras de Londres y había varios perros, gatos, conejos, pavos reales, monos y un jardín con muchos árboles frutales y una huerta con plantas medicinales. Algo que admiraban muchísimo sus amistades y su familia era que siempre estaba de buen humor,
pasara lo que pasara. Nunca se quejaba, nunca renegaba, nunca se lamentaba por nada. Incluso que estuviera enfermo, tuviera alguna preocupación, él seguía adelante y siempre con una sonrisa. Siempre lo afrontaba con esto y el trato con la gente era amable y siempre muy afectuoso. Cuando se enteraba de que alguna vecina estaba por dar a luz, pues él se ponía en oración con todos los días que pasaban hasta que le avisaban que el bebé ya había nacido. Tenía por costumbre que antes de ir a dormir, por ejemplo, también recitaba con toda la familia un salmo y palabras de los santos. Más o menos hacia 1513, Tomás publicó un libro que se llama Historia de Ricardo III, en el que empieza ya esta parte de la crítica a los gobiernos tiránicos y es como la base y el precursor, ¿no?, de su libro más importante, que es la Utopía. Algo de mucha importancia y que va a marcar su vida definitivamente, y de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, es que en 1516 termina de escribir su libro llamado La Utopía, en el que describe una nación imaginaria con un gobierno ideal. Durante un tiempo ejerció como asistente del alcalde de Londres y en 1529 fue nombrado canciller del rey Enrique VIII. Ojo, Enrique VIII para nosotros va a ser vital en esta parte de la historia. Pasó a ser de los acontecimientos justamente que marcaron su destino y el resto de su vida. A pesar de que Tomás no busca este nombramiento, su carácter sencillo y sus costumbres austeras pues no cambiaron nada. Todos los días asistía a misa como lo había hecho siempre y se confesaba con mucha frecuencia para poder comulgar. En esta época aprovecha que comenzó a ganar más dinero para poder ayudar más a la gente pobre. También por esta época llegaron a Inglaterra los primeros protestantes como consecuencia del cisma iniciado por Martín Lutero en Alemania. Recordemos que en esta parte inicia la situación contra la Iglesia Católica, ¿no? Por este personaje también, Martín Lutero. Tomás Moro hizo todo lo posible por combatir esta herejía en aquel entonces para la Iglesia Católica, pero nunca atacaba a las personas, muy curioso, sino que atacaba justamente las ideas y con argumentos verdaderamente sólidos. 2 años y medio después de estar ejerciendo como canciller, el rey repudia a su legítima esposa, que era Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España. ¿Por qué? Porque bueno, ella le había dado nada más una niña y Enrique VIII deseaba un niño varón que fue el que perpetuara toda su dinastía. Entonces en el trono empieza a vivir públicamente con una dama de honor de la reina, que es Ana Bolena. El Papa Clemente VII no acepta la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón y en respuesta a esto el rey comienza a promover la idea de cortar absolutamente toda relación con Roma y declararse jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Para esto obtiene mediante sobornos el apoyo de los obispos y de los principales teólogos del reino, por supuesto, entre quienes fueron repartidos muchos bienes confiscados a la iglesia en aquel momento. Algo muy importante es que estos obispos reconocen al rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra el 15 de mayo de 1532. 2 años después, que es en mayo de 1534, los mismos sínodos de los obispos rechazan formalmente, ahora sí definitivo, toda la intervención del Papa en los asuntos de la Iglesia de Inglaterra. Y es aquí como nace un punto en la historia muy importante. ¿Por qué? Porque nace la Iglesia anglicana, que se deriva de la palabra del término anglo. Tomás decía que los obispos aceptarían toda clase de negociación a la iglesia antes de ser decapitados por causa de Cristo. En ese momento veíamos que, como comentamos también antes, ¿no?, varios le dieron la espalda a la iglesia para poder recibir justo todos los premios y todas las cosas que el rey les daba a cambio. Tomás Moro entonces decide que no. Él prefiere perder la cabeza antes de la virtud, por lo que presenta su renuncia al rey. El rey en un principio no la acepta, pero finalmente pues termina por aceptarla, ¿no? Por esta situación y los enemigos de Tomás hacían todo lo posible para un proceso de juicio en su contra por esta situación de no haber aceptado, ¿no? Por supuesto, estos enemigos estaban encabezados por la misma Ana Bolena, que había quedado profundamente resentida con Tomás Moro porque no quiso asistir a su coronación como nueva reina consorte. Y es así como el 30 de marzo de 1534 es publicada el Acta de Sucesión y Supremacía, en la que todos los súbditos de la corona debían reconocer a Ana Bolena como la reina consorte, y además de eso considerar a todos sus hijos que tuviera con el rey como legítimos herederos del trono. Cualquiera que se opusiera a este decreto sería culpable de traición por toda Inglaterra. Entonces es cuando se le da una segunda oportunidad a Tomás y bueno, finalmente los amigos le aconsejan que jurara fidelidad, aunque fuera solo para disimular, como muchos lo habían hecho, muchos católicos no lo habían hecho. Él se niega rotundamente a esto, argumentando no traicionar su propia conciencia. Él decía que llevar la cruz es un deber no solo de los religiosos, sino de toda persona bautizada.
Inglaterra entonces se convierte en el principal enemigo de la España católica. Moro entonces es apresado y enviado a la Torre de Londres, donde estuvo preso durante 15 meses hasta que lo ejecutaron. Pero desde prisión tiene la oportunidad de escribirle muy bonitas cartas a su hija Margarita. En una de esas cartas le dice lo siguiente, les voy a compartir. Y dice: recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que suceda. Y todo lo permite Dios para bien de los que le aman, y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca así. Y bueno, eso es bastante importante. Él quería mucho a su hija, ¿no? También desde la cárcel escribe una obra titulada Diálogo del Consuelo en la Tribulación. Y en muy pocas ocasiones se le concedió a Margarita permiso para visitarlo, pero aprovechaban ellos para rezar juntos el rosario, dato curioso. Ya para finalizar con esta parte de su biografía, les quiero comentar que un día Tomás le dijo a Margarita que al estar encerrado en la celda, justamente le recordaba sus años de juventud cuando él quería ser monje, y que ahora podía tener en esta vida de encierro momentos para dedicarse a la oración y a una reflexión para una buena muerte. Un dato curioso es que más o menos por esos días fueron 2 monjes cartujos los que dijeron que sí, que no aceptaban los decretos del rey y que preferían morir, ¿no? Los iban a arrojar al Támesis. Y la respuesta de los monjes fue: a nosotros lo único que nos importa es ir al cielo, nos da lo mismo llegar por tierra o por mar. Realmente podemos ver que la importancia, ¿no?, que le daban a esta parte religiosa los monjes de aquel momento. Finalmente Tomás fue llamado a un último juicio en el que por última vez le insistieron que para que jurara fidelidad a los decretos del rey lo tenía que simplemente externar y manifestarlo, ¿no? Si es que quería salvar su vida y volver a su familia. Entonces Tomás Moro responde con unas palabras que me gustaría compartirles, y responde: vuestras señorías deben comprender que tengo que obedecer a lo que a mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma por encima de todas las cosas que el mundo me pueda ofrecer. Realmente defiende absolutamente hasta el último, ¿no?, su paso por el mundo, en tanto no dé pie a traicionar a la Iglesia Católica. Entonces, dicho esto, fue definitivamente condenado a una muerte por traición. Sí, Tomás fue de nuevo llevado a su celda, y antes de entrar a la torre hay una escena importante donde Margarita corre de entre los soldados y le abraza para recibir su última bendición. En la madrugada del 6 de julio de 1535 es como fue llamado para que se alistara, porque a las 9 de la mañana iba a ocurrir la decapitación. Tomás para ese momento se puso su mejor traje y recitó el Salmo 51. Decían que hasta el último momento conservó su buen humor, ¿no? Incluso hasta le dijo una frase a la persona que iba a cortar su cabeza, que no le cortara la barba, ¿no?, que hasta tuviera tino para hacerlo justo en el cuello. Tomás tenía 57 años de edad y la cabeza de Tomás fue clavada en una pica y exhibida sobre el puente de Londres para escarmiento de todos los católicos, justo como Ana Bolena, ¿no?, lo quería. Y ahora vamos con esta segunda parte, ¿no?, de esta exposición que les queremos compartir, y es justamente la parte de su libro más importante y trascendente, que es llamado La Utopía. En La Utopía, Tomás Moro justamente nos va a citar los males de la sociedad de su época, todas esas quejas contra el gobierno, plasma el sueño acariciado por el hombre, ¿no?, de una sociedad ideal, justa e igualitaria. Su tenaz empeño por seguir estos dictados de su conciencia lo conduce a la muerte, pero su final empezó a ser el comienzo de su inmortalidad, ¿no? Esta obra que le da vida y que lo lleva hasta nuestros días como una de las libros o de las obras más importantes, ¿no? Con el nombre de Utopía, que viene finalmente de utopos, que significa no lugar, es decir, un lugar que no existe. Es supuestamente una isla ficticia de los mares del sur que cierto viajero llega a conocer y se quedó a vivir por un tiempo. Regresa el viajero a contar justamente lo que ve ahí, lo que le llama la atención a las demás personas, ¿no? Es un lugar donde todo se hace de la mejor forma posible, un lugar donde todo está debidamente calculado, y es por antonomasia el símbolo de la perfección. Todo está perfectamente bien calculado, son 54 ciudades, todo era público, no existía la propiedad privada, todas las ciudades eran exactamente idénticas menos la capital. Tenían casas iguales, las calles eran del mismo tamaño, cada casa tenía 2 puertas, una principal y la otra por el patio, justo para evitar el arraigo de las personas, ¿no?, en su casa, y que creyesen que era de su propiedad. A los 10 años había un decreto en el que decía que todos debían mudarse. Por ejemplo, que se aprovechaba esta situación donde en una población había demasiadas personas o demasiada gente, las mudaban a otras ciudades, ¿no?, para evitar este hacinamiento en una sola población. En cuanto a la vestimenta, pues evitaba por supuesto el lujo y una
una distinción a través de la ropa. Por lo tanto, se decretaba que cada familia tenía que hacerse de su propia ropa y todas debían ser exactamente iguales. La única diferencia es que la que aceptaban era si era hombre, si era mujer, bien si era casado o era soltero. Por supuesto que de igual modo no existe la moneda, y al no existir una propiedad privada, pues la moneda no tiene sentido, ¿no? Por lo tanto no había de ningún tipo, no había lujo, no había ningún tipo de cambio. Es más, los metales preciosos eran desperdiciados. Por ejemplo, con el oro se hacían vasijas, se hacían escupideros, se hacían bebederos, se hacían cosas que realmente no representaban un valor para cada uno de ellos. El gobierno era un gobierno teocrático con un corte catolicista, entre muchas otras cosas, ¿no?, que pudiéramos contar, pero esto justo sienta una base para platicar lo que vamos a ver ahorita, que es la parte medular, la parte más importante, que es la base y los aportes que nos da Tomás Moro a la criminología. Bueno, hemos llegado a la tercera y última parte de nuestro análisis de este importante personaje, ¿no?, y la trascendencia que tiene en esta rama, que es la criminología. Realmente podemos observar a una persona, precisamente por eso la intención de revisar su biografía antes, ¿no? Una persona sencilla, una persona preocupada siempre por los demás, una persona que hacía constantes críticas a su gobierno para poder hacer un mejor lugar para vivir, ¿no? Y es justamente lo plasma es en La Utopía, ¿no?, que es su obra más importante. Ya revisamos también por ello las características que sobresalían de este lugar que conocemos la misma palabra, ¿no?, utópico, que es un lugar irreal y que además es ideal y perfecto, pero realizable, ¿no? En esta obra Moro hace referencia a los factores principales que hacen que un ser humano cometa un delito. Esa es una de las principales características que vamos a revisar, ¿no? ¿Cuáles son estos factores principales por los que un ser humano cometa un delito? Y a la proporcionalidad para aplicar las sanciones. Esto se puede considerar como uno de sus aportes más importantes a la criminología. Podemos decir que Tomás Moro es el más sobresaliente representante del pensamiento utópico y que va a aportar a la criminología las causas del delito, ¿no? Esto enfocado a la sociedad y a los factores que ésta aporta para que un delito se cometa. Un delito no se comete solo. Tomás Moro dice, bueno, una persona no comete un delito por cometerlo, tiene una influencia grande, una influencia fuerte de la sociedad en donde vive y la sociedad que le rodea. Va a destacar principalmente el factor económico, haciendo hincapié en la pobreza, en la ociosidad, y aunque no deja a un lado la educación del hombre y a la justicia como tal, ¿no? De la justicia podemos decir y criticar los castigos impuestos que no eran proporcionales al delito, y menos si el individuo era orillado a cometerlo. Esto es lo que principalmente Tomás Moro decía, ¿no? No es por cometer un delito, no es si la persona se ve obligada, ¿por qué? Por las causas económicas. Una persona es obligada a cometerlo, y los castigos definitivamente pues no eran iguales. Moro proponía que el Estado tomara acciones preventivas para poder evitar la comisión de un delito, ¿no? Tomás Moro reitera en su obra la importancia de la pobreza en la sociedad y va a ver en estos individuos como aquellos que finalmente no tienen los medios para poder procurar un sustento, y señala, por ejemplo, vamos a ver un pasaje importante de Tomás que les quiero compartir, que señala y va a ser que contra el que se roba se decretan suplicios graves y horrendos, cuando sería mucho mejor brindar a cada uno los medios de vida para que no se viera en la triste necesidad de robar primero y en consecuencia morir después. Aquí nos habla definitivamente de una situación en la que la sociedad me orilla a robar y finalmente voy a morir, me va a obligar a robar para poder irme a una situación que después voy a morir por la pena que me va a ser impuesta, ¿no? Moro quería decir que muchos individuos se ven orillados a esto, por ejemplo a robar, pues no por gusto, sino por la necesidad que tienen de sobrevivir y que no tienen los medios para conseguir su sustento, o que no cuentan con un trabajo y por lo tanto en ese tiempo libre, en ese tiempo de ociosidad, tienen la oportunidad de delinquir. Pide que se proporcione a este individuo los medios para conseguir su sustento de una manera justa. Hace referencia a la agricultura, por ejemplo, a los trabajos manuales, para poder acabar con toda esta ociosidad, y que a su vez el sujeto se vea beneficiado con una retribución para que pues no necesite robar, ¿no? Hace una crítica al Estado sobre los castigos que se imponen al delincuente, argumentando que estos definitivamente no son cometidos proporcionalmente, no son, aplicados proporcionalmente, ¿no?, a lo cometido. Si un individuo es consciente de que la pena para el robo es la muerte y tiene la opción de robar solo un pan, robar dinero o robar bienes materiales, sabiendo justamente que la pena es similar, muy parecida en todos los casos, definitivamente de manera lógica el individuo se va a arriesgar a robar bienes más altos o dinero, a diferencia de un pan, si finalmente la pena acaba siendo la misma.
Bueno, y finalmente casi llegamos, ¿no?, al término de esta exposición, y ahora les quiero nada más finalizar comentando cómo es que este personaje, ¿no?, Tomás Moro, es que aboga por las penas, ¿no?, para que éstas sean equitativas al crimen cometido. Es algo bien importante. Siempre habiendo por aquellos en los que el factor económico influye también para la comisión de un delito, ¿no? Les voy a compartir unas líneas también que me parecen muy, muy trascendentes y que nos van a ayudar muchísimo a digerir esta parte. Y nos dice, ese castigo sumamente severo y ajeno a las costumbres públicas es demasiado cruel como pena para los robos, pero no lo suficiente para reprimirlos, ya que ningún sencillo hurto es un crimen tan grande que deba pagarse con la vida, ni existe castigo bastante eficaz para alejar del latrocinio a quienes carecen de otro medio para procurarse del sustento. Vemos cómo le da importancia, ¿no?, Tomás Moro, y también recae en esta parte de la educación que se recibe, ¿no? Ya que culpa, por supuesto, al Estado por no educar a los hombres desde su infancia. Por lo tanto, comenta que no solo es reprimir los robos, ¿no? No solo es castigar y castigar y castigar, sino ver cuál es el problema de raíz, ¿no? Cómo es que los hombres van aprendiendo estas malas costumbres desde niños. Nadie les dice si es correcto, si no es correcto. Debería haber una corrección desde el inicio y no esperar a que un hombre cometa un delito para poder ser castigado. Y esto vamos relacionado a estas líneas también que les quiero compartir, que nos van a ayudar mucho. Y es, será inútil que se elogie la justicia que atiende a reprimir los robos si no se erradican enérgicamente estos males, pues esta sería ilusoria y no real. ¿Por qué permitir que los hombres se eduquen de una manera pésima y que sus hábitos se vayan corrompiendo lentamente desde sus primeros años, para castigarlos cuando ya hombres cometen delitos que se podrían prever desde su infancia? ¿Qué es sino crear ladrones para luego punirlos? Es justamente lo que decíamos, ¿no? Voy a crear una persona que haga para que delinca, para que luego lo castigue, ¿no? Y ese sistema es el que él observaba mal. Observaba que el sistema, que toda esta situación que imperaba en los castigos, en la comisión de un delito, era un círculo vicioso, ¿no? Cometo un delito, me castigan, cometo un delito, me castigan, pero no hay una solución de raíz. Moro también comenta que al rey le conviene, por supuesto, esta situación. Eso le va a dar incluso esta seguridad al mismo monarca, a que los particulares posean y sepan lo menos posible. ¿Para qué? Para que el pueblo no se vuelva soberbio, para que el pueblo no tenga tanto conocimiento, y así, con la pobreza, se pueda lograr debilitar los ánimos del pueblo y hacer pues una gente resignada, unos habitantes que no tengan más que decir, realmente, como menciono, no resignados para cualquier impulso de rebeldía que pudiesen tener. Bueno, y con esto terminamos la parte de Tomás Moro y nos vamos con Diana, que nos va a platicar acerca de otro importante personaje que nos da sustento a la criminología. Adelante, Diana. Gracias, Héctor. Gracias por tus valiosas aportaciones respecto a este personaje tan importante como Tomás Moro. Yo el día de hoy les voy a hablar sobre otro personaje muy importante en la historia de la criminología, quien es Enrico Ferri. Él es italiano, tuvo implicaciones no solo en la criminología, sino también en la política, en el derecho, en la sociología. Un poco de datos biográficos: nace el 25 de febrero de 1856 en Italia y fallece a la edad de 73 años también en Italia el día 12 de abril de 1929. Él fue discípulo o alumno de Cesare Lombroso. Sin embargo, más adelante comienza a cuestionarse sobre su modelo clásico de la criminología y hace otro tipo de aportaciones que les voy a comentar más adelante. Él es el máximo representante de la escuela positivista del derecho penal y está considerado también como el creador de la criminología moderna, ya que le aportó pues varios elementos que se salieron de la concepción tradicional. Recordamos esta diferencia entre derecho natural y derecho positivo. El derecho natural tiene que ver más como con valores, con normas no escritas, y ya el derecho positivo, que es en donde él tuvo como mayor injerencia, pues ya se refiere como esta participación del Estado o esta participación del gobierno en la implementación de leyes para hacer para moldear, digamos, un poco la conducta del ser humano. Entonces, bueno, volviendo un poco a la parte de las aportaciones de Enrico Ferri, él habla sobre la teoría de la imputabilidad. Él afirma que el derecho es imputable al delincuente, sin embargo, no es deseado libremente por el delincuente. O sea, hay otros elementos
que orillan al delincuente a actuar de esa manera. Entonces, él ya no está de acuerdo como en esta parte tradicional, en donde nada más los elementos genéticos o biológicos determinan la conducta del delincuente, sino tiene que ver más con una cuestión social. Un poquito más adelante vamos a verlo. Entonces, para Ferri, el delito no existe y las razones por las cuales el individuo es delincuente pues son totalmente ajenas a su voluntad. Pueden ser enfermedades, puede ser sí una cuestión heredada o las pudo haber adquirido en el transcurso de la vida. Él critica, como les mencionaba, el modelo clásico que se basaba únicamente pues, en la imagen o en la apariencia del individuo. Él ya se va más a la cuestión social. Enrico Ferri también está muy de acuerdo con los postulados del materialismo histórico, los cuales afirman que las condiciones económicas de un grupo social van a incidir de manera directa o indirecta en los sentimientos, en los ideales y en el comportamiento de un individuo. De hecho, Enrico Ferri, en su definición de delito, él dice que es un fenómeno de origen complejo que puede ser biológico, físico o social, con modalidades y grados diferentes de acuerdo a las circunstancias diversas de cada una de las personas. Es decir, el delito se va a medir de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Y también afirma justamente que el delito emana o nace de la misma sociedad. Más adelante en una de sus obras vamos a ver cómo él va describiendo todos estos elementos. Entre sus obras más importantes destacan justamente Sociología Criminal, Socialismo y Ciencia Positiva y la Escuela de Criminología. Más adelante les voy a hablar sobre la obra de Sociología Criminal, que es donde vienen algunos de sus elementos más importantes. La acción de Enrico Ferri es justamente la sociología criminal. Para él, los factores sociales van a ser fundamentales en la explicación de estos hechos criminales. Es decir, en un determinado medio social y bajo ciertas condiciones individuales es que se van a cometer cierto número de delitos. La finalidad de ellos va a ser la defensa ante esta sociedad en la que el individuo se desarrolla. Y la causa de la criminalidad para Enrico Ferri justamente es la injusticia social. Pero él no solo se limita a los factores sociales. Vamos a ver algunos factores sociales. Para él, los principales son la familia, la comunidad, el grupo social en donde se desenvuelve el individuo. Estos son los elementos que orillan al individuo a cometer algún delito. Pero también existen otros factores de riesgo que complementan esta idea social. Por eso es que, como les comentaba al principio, él trata como de desechar la idea del modelo tradicional, en donde lo complementa con otros elementos, los cuales son el factor antropológico, la constitución orgánica del delincuente, o sea, sí todavía hay una parte en donde él le da cierta importancia a la cuestión fisiológica del delincuente, la constitución psíquica, es decir, la parte de los sentimientos, la parte emocional del individuo, las características personales del delincuente, como puede ser edad, sexo, género, etcétera, y el factor social. O sea, la combinación de todos estos elementos es lo que da pie a la criminalidad. Entonces trata de dar una visión mucho más global y mucho más completa a la que hicieron los autores como del modelo más tradicional. Bien, pues para dar fin a esta exposición que les preparamos el día de hoy, y una vez que revisamos las principales aportaciones de este autor, cabe mencionar que para Enrico Ferri la prevención del delito radica en mejorar las condiciones sociales del individuo. Propone modificar el entorno social, trabajar en las políticas públicas, generar estabilidad para el ser humano, generar seguridad y que con esos elementos él se pueda desarrollar
en la sociedad. O sea, es como garantizarles su bienestar y con eso vamos a prevenir alguna conducta delictiva. Esas son sus principales aportaciones. Y bueno, pues hasta aquí sería todo de nuestra parte. A Héctor y yo queremos agradecerles por su atención y pues espero que hayamos contribuido un poco a conocer a todos estos autores tan importantes en la historia de la criminología y que hayan quedado claras las aportaciones de cada uno de ellos. Muchísimas gracias a todos.